La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Tengo en mis manos el libro Letitia Darenberg, Memorias de una princesa rebelde. Y como comentaba recién, el libro tiene varias peculiaridades que lo hacen muy atractivo. Primero, la calidad. Es un libro que en las manos es un libro objeto, es un libro precioso, de muy buena calidad y de muy buen nivel. Además, como decíamos recién, cuenta la historia de una persona que, si bien todos conocemos, desconocemos cómo llegó hasta donde llegó. Y algo que para mí, tal vez como periodista y por defecto de la profesión, hace aún más atractivo, es conocer esa historia de esa persona en el contexto histórico en el que vivía ella y en el que vivía el país. ¿Por qué se fue? ¿De dónde se fue? ¿Cuándo llegó a Montevideo? ¿Cuándo llegó a las costas de Uruguay? ¿Y en qué Uruguay llegó Letitia Darenberg cuando terminaba el año 1950 y Uruguay se acababa de coronar campeón del mundo en Maracaná? Todo eso está contenido en este libro que escribió Graciano Pascale y que será objeto de nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Graciano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo va? Qué gusto estar de vuelta aquí. Sí, esta vez no en el sombrero de panelista, sino en el sombrero de entrevistado. Pero sin café esta vez. Esta vez sin café. Hemos bajado un poco el estándar para los entrevistados, digamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta en la radio, contigo, con los oyentes. La verdad que un estudio de radio, para el que hizo radio toda la vida, con cierta intermitencia quizás, es un lugar donde uno siempre quiere estar. Uh-huh. Hay una magia, ¿no?, que uno lo conecta con la gente, lo conecta con uno mismo también, porque no sé si te pasa que a veces en el micrófono salen cosas de adentro tuyo que ni sabías que estaban. Absolutamente. Entonces es un lugar mágico, un estudio de radio, un micrófono, todo el ambiente que rodea la radio, el pensar que hay mucha gente que está del otro lado escuchando y compartiendo este rato, haciendo distintas tareas, manejando un taxi, en la casa, en fin, trabajando, enganchándose con una conversación que quizás la encuentra de casualidad. Es mágico y así que también por eso te agradezco estos minutos. Graciano, desde que este programa está al aire hace ya 5 años, por supuesto estuviste acompañándonos durante todo 2024 como panelista, cuando hicimos la campaña en debate con Selva, con Mariana, con la doctora Machado. También has venido ya a presentar tu segundo libro. Uh-huh. Primero fueron Crónicas de un aprendiz, uh-huh, que lo hicimos en el Prado, como estábamos. Sí, me acuerdo perfecto. Y ahora este libro. Contanos cómo seguís, más allá de tu tarea en redes sociales, donde estás muy activo, uh-huh, donde tenés una presencia importante. Es un nuevo medio de comunicación. ¿Cómo mantenés esa beta periodística activa todavía? Porque, yo qué sé, ¿cómo respirás tú todos los días? ¿Cómo caminás? ¿Tú sos consciente de que cuando respirás estás respirando? O sea, ¿pensás todo lo que pone en marcha el proceso de la respiración o de caminar? No, uno lo hace porque, en fin, no piensa que está respirando, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo con lo que habitualmente llamamos periodismo, que ya no sé bien qué palabra usar porque cambia cada tanto de nombre, pero a mí me resulta tan natural como respirar y como caminar. Yo frente a algo, un tema, una persona, me despierta siempre una curiosidad, y esa curiosidad se ve satisfecha usando las herramientas que yo aprendí con la profesión, ¿no? A partir de simples preguntas, ¿no? Me acuerdo, estaba en cuarto de escuela y yo siempre fui muy curioso de cualquier cosa, de lo que sea. Bueno, uno no puede ser periodista sin ser curioso. Pero el periodismo es la profesionalización de la curiosidad. Es la curiosidad transformada en una profesión, en un oficio. Es muy curioso esto, ¿no? A mí un docente me dijo una vez, si uno quiere ser periodista y pasa por un lugar donde hay mucha policía en un lugar, o hay un incendio y no pregunta, entonces dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa, porque usted tiene que saber, o él tiene que interesar saber qué es lo que pasa allí. Sí. Para luego contarlo, sí. No es para almacenarlo y tenerlo claro. Es para contarlo, pero si no le interesa, dedíquese a otra cosa. Yo estaba en cuarto de escuela, te decía, y no me acuerdo cuál era el tema, porque viste, siempre el recuerdo está asociado con algo que lo impacta profundamente, más allá de lo que era en ese momento de la cosa específica.
No me acuerdo de qué estábamos hablando, recuerdo sí que el maestro era el profesor Fontanot, estaba en cuarto de escuela, repito, y yo estaba haciendo, él hablaba y yo hacía preguntas permanentemente, yo siempre muy inquieto en las clases, ¿no? Y en un momento me dijo, pero usted es el señor del por qué. Porque yo todo le preguntaba, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y en cuarto de escuela uno que tiene 9 años, ¿no? Más o menos. Entonces, eso me quedó, digo, ¿y por qué me dijo eso? Si a mí me parecía algo tan lógico preguntar eso, ¿por qué él lo destacó, no? Entonces, claro, él tenía otro ojo. Y ahí me di cuenta que, en fin, que era la curiosidad lo que me iba a llevar por la vida y bueno, y hasta el día de hoy. Esta curiosidad deriva ahora en un libro, en este que estamos conversando esta mañana, pero antes de pasar a el libro, antes de pasar a su contenido y a el trabajo que te llevó confeccionarlo, hay una frase que dice a Elena que hizo que hizo que todo fuera posible y valiera la pena. El año pasado, cuando estábamos todavía en el fragor del intercambio electoral, me hiciste el comentario de que este libro iba a salir, de que lo estabas preparando, que lo estabas trabajando, y me contaste cómo surgió. Sí. Es interesante que lo cuentes al aire ahora, porque tiene que ver con esta frase. Sí, porque Elena es mi esposa, es también una hija mía, pero Elena es mi esposa y yo siempre fui muy celoso de las cuestiones familiares, personales, ¿no? Yo todos los libros, todas las cosas que he hecho, siempre le di siempre un carácter profesional. Pero en este libro, y en las dedicatorias también, pero en este libro me pareció no solamente de justicia, sino que además era la explicación del libro. O sea, por supuesto que la frase que tú leíste va mucho más allá del libro, ¿no? Mi esposa hace, ¿cuánto estamos hoy? 14, el 17... El próximo 17 se cumple otro año más en que estamos casados, son 30 y, estamos en el 25, 36 años que estamos casados. No te ayuda que no te acuerdes bien de la cuenta. Pero... No, porque fue en el 89, entonces sumando 25, claro. No, 37, ¿no? Sí. 25 más. Bueno, está, viste que la matemática, bueno, y un día allá por el mes de mayo, o sea, no hace un año, estábamos en casa, en fin, esas conversaciones banales que hay, me vio, se ve que yo estaba en un momento que no estaba haciendo nada, o estaba, no sé, como se dice vulgarmente, paveando con las redes sociales, y me dice, ¿y nunca se te ocurrió hacer un libro que le interese a la gente? ¿Cómo? Yo pensaba que todo lo que yo hacía le interesaba a la gente, pero parece que no. Entonces me dije, ¿cómo? Claro, algo que le interese a la gente. Yo siempre esos temas que no le interesan a nadie. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Y por qué no haces un libro sobre Leticia Darenberg? Y digo, ¿yo qué tengo que ver con Leticia? Justamente, es un tema que le interesa, que es una persona que es conocida por todo el mundo mundo habla de ella, en fin, los medios, los periodistas, siempre salen fotos de ella, pero en realidad la gente no sabe bien quién es. Y me dejó pensando, y a los 2 días le dije, ¿sabes que tenés razón? Y ahí me puse en campaña para, bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? A ver cómo llego, cómo contacto, llamo a uno, llamo a otro, ¿viste cómo hacemos, no? Que pedís el teléfono a uno. Otro, al final llegué, nunca la había visto en mi vida, nunca había estado con ella. Pedí una reunión, me presenté con todos los libros que yo había escrito, para que vieran más o menos que por lo menos podía hilvanar sujeto, predicado y complemento, claro, de corrido. Que era una cosa seria. Bueno, que no quería hacer mis primeras armas, claro, digamos, ¿no? Ella no tenía ninguna idea de quién era yo, esa es la verdad, lo cual me parece una cosa totalmente lógica, porque es una persona que vive, digamos... En mundos diferentes. En mundos diferentes, ahí está. Así que no lo tomé a mal, ni muchísimo menos. Estaba acompañada por Graciela Rompani, una íntima amiga de ella, que es una persona también muy conocida. La ex esposa de Jorge Pacheco. Sí. Una persona muy conocida, y también por distintas actividades, sobre todo sociales, y algo de política también. Yo tampoco la conocía a ella, pero bueno, ella por su actividad en la sociedad uruguaya sí sabía quién era yo sabía quién era ella, entonces ahí hubo un diálogo más fluido, digamos, ¿no? Y entonces le dije, colega, mi idea, le dije exactamente este cuento, mire, así pasó esto, mi esposa me dijo, así que aquí estoy, como buen esposo, haciéndole caso a lo que le dice, claro, la mujer. Pero resulta, Graciano, que lo que dijo Elena tenía razón, claro, en tal sentido de que
todos conocemos quién es Leticia Darenberg. Muy difícilmente paremos a alguien en la calle y no sepa quién es. La gente me pasó de darse vuelta en la calle para verla. O sea, pero pasó. no tenemos ni la más remota idea de su historia. Yo tampoco la tenía. No, yo tampoco, vamos a aclararlo desde ya. Por eso creo que el objetivo periodístico del libro está cumplido. Porque narra la historia de cómo llegó a ser esta señora que hoy es empresaria, que tiene posesión en la sociedad y demás, pero que no conocíamos previamente. Porque además arrastra con ella no solamente la historia personal, obvia, que es muy interesante, porque bueno, tú has visto en el libro toda una vida de ella con peripecias dramáticas, en fin, bueno, se podrían imaginar que, bueno, ninguna vida es rectilínea, todas las vidas de todos los seres humanos tienen altos y bajos, ella los tuvo momentos de, bueno, que un poco se perdió en la vida, digamos, ¿no? Tuvo dificultades con su familia, tuvo dificultades con el mundo masculino, fue una feminista de antes de que se pusiera de moda el feminismo, ¿no? Fue una mujer que buscó su propio camino en un ambiente que era hostil. Pero además de su historia personal, hay una historia europea, si se quiere, y una historia de una Europa que nos es bastante ajena, porque más o menos la sociedad uruguaya, quien más, quien menos, o somos hijos, nietos o bisnietos de europeos, en la grandísima mayoría. En el caso mío soy hijo de padres italianos casados en Italia, además, o sea que a mí el mundo europeo es un mundo que siempre fue muy cercano a mí, pero desde una óptica diferente a la de la princesa Leticia Darenberg, ¿no? Yo incluso después sacaba la cuenta, en el barco que vino ella en diciembre, había venido mi padre en septiembre, en el mismo barco, habían bajado del mismo puerto, habían viajado en lugares distintos. Ella viajó en primera clase, mi padre en tercera. O sea que yo tenía los cuentos de mi padre de viajar en tercera. Claro. Nunca había escuchado a nadie hacerme cuentos de viajar en primera. Bueno, no solamente tuve los cuentos de viajar en primera, sino que vi las fotos. Y ese barco con distintos estamentos, digamos, de viajar en primera, en económica, en tercera, ese barco también es un signo de una época. Yo creo que ya eso ya me parece que ya no existe más, eso, ¿no? Pero era el signo de una época, como todavía creo que existe en los trenes, bueno, en los aviones, ¿no? Viajas en primera, business. Claro. Bueno, pero en aquella época era mucho más duro el contraste, ¿no? ¿Verdad? Porque el que viajaba en tercera viajaba porque, bueno, venía a buscar hacerse una vida, un trabajo, ahorraba hasta el último peso para pagarse el pasaje. El que venía en primera o venía a pasear o venía a instalarse en otras condiciones, pero llegaban a un lugar, a un país y a una tierra donde la primera y la tercera se terminaban mezclando. Claro. ¿No? Entonces el Uruguay es una mezcla de primera, segunda y tercera, donde al final todos estamos a un golpe de teléfono, todos estamos a una persona de distancia, como me pasó a mí en este caso, de llegar a alguien así, a una persona de distancia o dos, y también eso también es una foto del Uruguay, o sea, es una historia personal, es una historia familiar, es una historia uruguaya y es una historia universal, porque tú señalabas que cómo el libro va llevando por distintos momentos de la historia uruguaya, y es cierto. Y además yo busqué, digamos, el dato, bueno, viste... hasta el dato de elecciones hay, sí, los porcentajes de resultados. Sí, y del número que salió la lotería el fin del año 50. ¿Y cuál era el menú en los hoteles claro. del 31 de diciembre del 1950? Bueno, claro, uno, viste, tiene esa pasión que lo lleva a investigar algo, en fin, que de repente puede ser algo irrelevante, pero una vez un colega y amigo, Jorge Burel, me dijo que yo era un coleccionista de datos inútiles. Me hizo mucha gracia la frase, porque realmente uno dice, ¿a vos qué te importa qué comieron el 31 de diciembre en el Parque Hotel? Y uno atesora ese dato como si fuese... Claro, y te parece que descubriste petróleo, ¿viste? En el Amazonas, yo qué sé, ¿no? Mirá, comieron tal cosa y costó 7 pesos el menú. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, mala suerte si no te importa, pero a mí me disfruté mucho buscando ese dato, disfruté mucho encontrándolo, revisando diarios viejos, que me fascina leer diarios viejos, me da un placer enorme. Entonces te decía, es una historia también internacional, porque, bueno, ¿cómo llegan? Llegan porque estaba la guerra de Corea en puerta, había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba la guerra de Corea en puerta, y la familia de Leticia, el padre sobre todo, que es una persona con un gran capital, un gran patrimonio, con inversiones muy importantes,
bueno, no quería vivir otra guerra mundial. Claro. Él había vivido la primera y la segunda, y dice, otra vez, no, vamos a buscar un lugar donde no haya guerra, que esté todo tranquilo. Y alguien le dijo, che, ¿por qué no van a Uruguay? Claro, Uruguay. pero hubo otro destino antes, era la posibilidad de no venir para Uruguay. Sí. Y tuvo otra posibilidad. La suerte quiso que recalaran acá, la suerte. Digamos, la historia termina contando que recalan acá, pero pudo haber sido otro destino. Pudo haber sido África, pudo haber sido Brasil. En África, el padre, el duque de Arenberg tenía, bueno, como era belga, bueno, la historia de la presencia de Bélgica en África es muy conocida, tiene visos dramáticos también, ¿no? O sea, la presencia, la dominación de Bélgica en África, en el Congo, fue una cosa de visos dramáticos. El padre era consciente de eso. El padre también era consciente de que si había un cambio político en África y en el Congo, las personas que, bueno, habían tenido posiciones de dominio le iban a pasar mal. Le iban a pasar mal, claro. Lo cual es lógico, digamos, es lógico, es humano, ¿no? Y entonces dijeron, no, al Congo no vamos a ir, al África no vamos a ir, porque ahí, bueno, hay una mayoría que la tratamos mal, y bueno, y eso, en fin, va a cambiar, lo cual de hecho ocurrió. Y entonces, bueno, pensaron en América, pensaron en Brasil primero. Ella cuando tomó el barco pensó que venía a Brasil, se imaginaba los monos, los cocoteros, esa imagen que uno tiene, ¿no?, de Brasil. Y bueno, fue otra cosa, llegaban a Uruguay, ella le sorprendió, toda la gente vestida de oscuro, de negro. Y bueno, y llegó a Uruguay y se enamoró de Punta del Este. La familia empezó a venir todos los años en vacaciones a Punta del Este, las vacaciones de verano nuestras, ¿no?, las de invierno de ellos. Y a partir de ese momento mantuvo siempre el contacto. Llegó siendo una niña, hoy tiene un hijo uruguayo, nacido en Uruguay, tiene nietos uruguayos, y echó raíces en Uruguay de una manera poco común, ¿no? Porque, repito, ¿no?, la emigración, que es la base de la población uruguaya, no tiene muchos ejemplos de este tipo de emigración, ¿no? Muy exclusiva, digamos, de un nicho muy especial, claro, con títulos nobiliarios, que es una cosa en Uruguay, viste que a nosotros los títulos nobiliarios nos parece una cosa media, príncipe, princesa, marqués, marquesa, todas esas cosas las tomamos un poco con pinzas, ¿no? Pero en el mundo europeo es una cosa muy importante. Antes de seguir con esto, Graciano, hay una foto, el libro está lleno de fotos, es impresionante, y además la calidad del libro permite distinguir las fotos y analizarlas con mucho detenimiento. Pero una de las primeras fotos se advierte justamente a la Letitia llegando en el barco en el que se llegaba aquí a Montevideo. Es la segunda desde la izquierda. Se la ve como muy apocada, allí, como diría un mexicano, achicopalada. Pero no sé por qué yo interpreté que está como mirando a lontananza, como hacia dónde voy, a dónde estoy llegando. Porque no tenían grandes referencias del país previo a su llegada. Ninguna. Ella se sorprendió, no tenía idea. Creo que hasta incluso no tenía idea que se hablaba español. O sea, vino... Bueno, en una época donde los padres decían, che, nos vamos, apronten las cosas, nos vienen a buscar, se sube al barco, nos subimos y bueno, vamos al Uruguay. Uruguay, ¿qué será esto? Aprender un idioma nuevo, gente nueva, costumbres nuevas, un contraste notable, ¿no? Pero al mismo tiempo una conexión con otro estilo de vida, ¿no? Con otro mundo. Sus primeros amigos eran amigos de pueblo, digamos, gente sencilla, ¿no? Hijos de trabajadores de Punta del Este. Entonces, eso que ella no tenía en Francia, donde ella vivía, ¿no? Que no tenía, era una vida muy cerrada, ¿no? A nivel de familia, vivía con sus primos, en casas importantes, ¿no? Castillos, mansiones, ese tipo de cosas, y llegar al Uruguay y ir a la escuela a caballo y encontrarse con el hijo del carnicero, del policía, digamos, entrar en un mundo diferente. Fue una experiencia que yo creo que la marcó y en cierto modo también marcó al Uruguay, ¿no? Porque todos aportan algo al país, evidentemente, desde posiciones diferentes y claro, con actividades diferentes, pero el enfoque que ella le dio, sobre todo, por ejemplo, cuando entró a la actividad agropecuaria, ella era muy, digamos, tenía de su infancia todo un recuerdo y una vivencia muy especial con la naturaleza, los animales, el campo y la gente.
la gente del campo. Y cuando llegó al Uruguay, pero cuando ya estaba, digamos, en una posición de poder buscar un camino propio, que le resultó muy difícil, y quiso tener un campo, digamos, y el padre accedió a eso, y le compró un campo, ella cambió radicalmente el modo de trabajo, el vínculo con los animales. Ella fue muy, digamos, radical en cuanto a evitar malos tratos a los animales, a evitar el uso, yo qué sé, que la doma de los caballos fuera de determinada manera, que el trato con las vacas fuera de determinada manera, y el trato al personal. Ella le puso agua caliente al personal, le daba elementos para la escuela, para los chicos cuando empezaban las clases, en fin, algo que lamentablemente, hay que decirlo, no era la nota corriente en el campo uruguayo. También hay que contar las malas, ¿no? Y eso es un debe también que había, y ella yo creo que contribuyó a dar una mirada nueva al vínculo entre el empresario y el trabajador rural, sin alaracas, ¿no? Sin poses, sin buscar publicidad, sino traduciéndolo en los hechos. Yo estuve sacando fotos en el campo de ella, en Las Rosas, y yo he visto otros campos y la verdad que se respira otra cosa, ¿no? O sea, la gente vestida así, impecable, unas botas espectaculares, el trato con los animales, en fin. Y ella le puso esa impronta que era distinta, enfatizó mucho con la calidad, el tema de los caballos árabes, las razas ovinas que trajo al Uruguay. Claro, había gente que te dice, y me encontré gente, bueno, claro, pero con la plata que ella tenía, las cosas que hizo. Bueno, sí, claro, todo se hace con plata, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, ella la plata la ponía ahí, otras veces de repente la gente la plata la ponía en comprarse una casa en Punta del Este, o ir a pasear a Europa, o cambiarse el auto, ¿no? Entonces son distintas maneras también de encarar la actividad empresarial, y yo creo que ella, ese aporte que hizo, yo creo que en algunos niveles, porque bueno, es un nivel chico, reducido, todo el mundo se mira de reojo ahí, ¿no? Pero yo creo que eso el país lo tiene que reconocer. Estamos conversando con Graciano Pascale por el libro Letitia Darenberg, Memorias de una princesa rebelde. Nos pregunta Marta, la oyente del teléfono que termina en 634, dice: buen día, ¿qué nombre tiene el libro? ¿Dónde se consigue? Soy muy chusma. El libro es que mencionábamos recién. ¿Dónde se consigue? Tanto en las librerías, se hizo la distribución Guzzi, que es la principal distribuidora de libros acá en Uruguay. Yo lo he visto en varias librerías, en Montevideo, en toda la zona del este. Pero además ahora está el Mercado Libre, o sea, toda la posibilidad de comprar, claro. Uno entra al Mercado Libre, va a la librería, llama por teléfono. Es un libro que por la calidad que tiene y por la cantidad de páginas y el volumen es un precio totalmente accesible. Uh-huh. Ella decidió además que fuera así, porque apoyó la edición del libro y incluso hasta, digo más, ella me dijo que bueno, que digamos lo que excediera de los costos de producción, eso iba a la fundación que lleva su nombre, Letitia Darenberg, o sea que incluso también hay un componente social en claro. Eso, que en fin, ella no hace mucho alarde, pero me parece justo decirlo también, ¿no? O sea, es un libro que si uno lo ve, uno se imagina un precio muy superior al que efectivamente sí, muy superior. Graciano, el título del libro es Memorias de una princesa rebelde, y hay una foto allí que es muy peculiar. ¿Por qué llegaste a la conclusión que ese tenía que ser el título? Porque encontré la foto. Porque el título me lo dio la foto. Leticia en fin, en la primera reunión, que me llamó la atención además, que también habla de su carácter, ¿no? de su confianza, su amplitud, hasta también su generosidad. En la primera reunión pidió que me dieran todas las fotos que había en la casa, todos los álbumes, las cajas de fotos que había sobre ella, me las dio todas. Y yo le dije, pero discúlpeme, digo, le agradezco mucho, pero nos acabamos de conocer, usted no sabe quién soy yo, usted me da esto, me llevé los álbumes familiares del casamiento, por ejemplo, ¿no? Ella se casó en el 65, creo. Me dio los álbumes del casamiento, me dio fotos familiares, cosas privadas. Digo, ¿usted confía? Sí, lléveselo, usted elija. Bueno, y hojeando encontré esa foto que está en la tapa, que es ella en la época hippie, ¿no? Con flores dibujadas en la cara, ¿no? Los que nos están viendo por la televisión ahora, por las redes sociales en YouTube, están viendo en este momento la foto. La cara pintada con flores, era una foto que le sacaron en una competencia de autos clásicos o en un rally en Punta del Este, en el Canter Club, y cuando vi esa foto
que es espectacular la foto, y le vi con la cara pintada, dije, bueno, esta es la foto, porque es la rebeldía puesta en una foto, ¿no? Es decir, una princesa, una persona que viene del mundo de la aristocracia, etcétera, con la cara pintada, de hippie, ¿no? Y me pareció que esa era la foto de la tapa. Tenía la duda con otra foto que parece una actriz italiana que está por ahí adentro también, que es una foto espectacular, parece sacada ayer además, por el estilo de la foto. Leo Barisoni, que fue el fotógrafo, me decía, pero este es el estilo que se usa ahora en las fotos de moda. Palabras mayores de fotografía. Bueno, hicimos un equipo muy competente, ¿no? Leo Barisoni en foto, Mariana Zavala en la edición del libro, la impresión de Mosca que asegura la calidad absoluta. Entonces, cuando vi la foto dije, esta es la foto, y después me pareció, hablando con ella, que la foto transmitía la rebeldía que ella siempre tuvo, una rebeldía que manifestó desde la infancia, una rebeldía frente a las normas, digamos, de los protocolos, las normas de conducta rígidas de una familia muy conservadora, dicho en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, persona conservadora de hábitos que ya no existían más, ¿no? Una educación muy rígida, muy controladora, y ella siempre desafiando los límites que le ponían, haciendo aflorar esa rebeldía que la caracterizó, que le llevó además en la vida quizás a recorrer algunos caminos que después tuvo que desandar, caminos que no eran los mejores, pero bueno, siempre lo hizo en función de esa rebeldía natural, y me pareció que bueno, el título y la foto se acompañaban una con otra, y yo creo que quedó bastante bien. Hay una cosa para mencionar o para insistir con respecto al libro, Graciano, que tiene que ver con las fotos. Las fotos desde varias perspectivas. Primero, que como digo, la calidad del libro permite ocultar perfectamente la foto. Y luego que como se va contando su historia, las fotos van evolucionando con el relato del libro. Uh-huh. Y se puede ver a una mujer más feliz, menos feliz, más contenta y menos contenta. Sí. Y esto dicho ahora, con lo que voy a decir ahora, dicho con todos los respetos. Más joven y más adulta. Uh-huh. Y también la fastuosidad o las características en las que vive su vida, teniendo en cuenta de dónde procede, digamos. ¿Cómo fue esa elección para ir contando el relato de su vida acompañada de esas fotos que iban graficando justamente ese avance? Primero, siguiendo un orden cronológico, o sea, en cada momento de la vida que el libro iba retratando en determinados capítulos, había fotos que le ilustraban. Y como tú muy bien anotaste, y yo profundizaría un poco más ese apunte tuyo que es muy pertinente, las fotos del casamiento. Las fotos del casamiento no revelan una profunda felicidad. Si tú te fijas ahora, después de este comentario que te hice, cuando vas a las fotos del casamiento en el libro, vas a ver que la expresión facial no era la de una persona extremadamente feliz. Y eso te lleva, digamos, a la propia historia del matrimonio, a ese tipo de matrimonio, ¿no? En determinado nivel de la sociedad europea, a nivel de la aristocracia, que es una cosa minúscula en Europa, imagínate, ¿no? O sea, 300, 400 millones de habitantes, ¿cuántas personas son de la aristocracia, de la nobleza? No sé, habrá 10, 15 mil personas en 300 millones, o sea, es como un tubo de ensayo, es como una cápsula de un mundo que ya pasó, ¿no? O sea, es asomarse a un mundo que ya no existe, o por lo menos que solamente existe para la revista Caras o para la revista Hola, ¿no? Ese mundo de los marqueses, las duquesas, los príncipes, que a todo el mundo le fascina, y nos fascina también, ¿no? Porque nos conecta con una época que ya pasó y que de alguna manera, si bien pasó, pero está presente, ¿no? Uh-huh. Y todos sabemos, todos buscamos el chisme, a ver qué pasó con la hija del rey Felipe, que en el barco, y el lío que tiene con la Leonor y no sé cuánto, y la esposa, y Leticia, la esposa del rey Felipe, y a todos nos fascinan esas historias. Bueno, imagínate, en esa época era el centro de la atención, digamos, de todo el mundo, y ahí en ese contexto del casamiento, no se ve una persona extremadamente feliz. Alguien puede decir, bueno, sí, pero hay gente que esconde sus sentimientos, puede ser,
puede ser también que a cierto nivel, digamos, de cierto nivel de la sociedad europea o internacional, haya un cierto recato, ¿no?, en manifestar a través de expresiones un sentimiento personal. Puede ser que sí, puede ser. Pero sin embargo hay otras fotos de ella más joven, bailando y divirtiéndose, donde se la ve feliz, esquiando o divirtiéndose en bailes con amigos. Yo la veo muy, en función de las fotos que vi en el libro, la veo más feliz ahora. Bueno, yo creo que ahora ella llegó a una etapa de la vida en la que esas preocupaciones que uno puede tener a cierta altura, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, las dificultades económicas no atravesó nunca, ¿no? Pero sí otro tipo de dificultades, bueno, con su propia vida personal. Ella tuvo que enfrentar, bueno, un tema de adicciones que ella no le oculta, y lo asume además con mucha franqueza. Situaciones familiares muy complicadas, un accidente terrible que sufrió su hijo Guntram en Uruguay. Bueno, la propia peripecia de su primer matrimonio, de su único matrimonio, mejor dicho, ¿no? También eso, en fin, dejó una huella dejó una herida, ¿no? Como pasa en todos los divorcios, en todas las separaciones, ¿no? La dejó en sus hijos también, la dejó en su entorno personal, las relaciones que tuvo después, y cómo fueron cada uno de esos episodios, cómo fue moldeando esa personalidad, que llega ahora donde hay una persona que se siente plena, que se siente, bueno, que lo que tenía que hacer lo hizo, que recorrió su camino, que buscó cumplir, bueno, lo que en algún momento fueron sus sueños. Ella habla mucho de los autos, habla del campo, habla de los animales, tiene una relación muy especial con los animales y sobre todo con los perros, que yo lo pregunté, ¿no? O sea, porque hablando de la curiosidad que hablamos al principio, ¿no? ¿Por qué siempre en la foto con los perros? ¿Por qué siempre esas historias tan llenas de amor, con los perros? Y me dijo una frase, ahora voy a spoilear el libro, como se dice ahora, ¿no? Y digo, ¿y por qué esa fijación suya con los perros? ¿Y por qué ese cariño que a veces, por la forma de expresarlo, parece que es mucho más intenso y mucho más profundo que el vínculo que puede tener con los seres humanos? Y me dijo, fíjate la frase que me dijo, porque fue lo único que pude elegir en mi vida. O sea, los perros, según ella, fue lo único que pudo elegir en su vida, ¿no? Entonces, me quedé pensando, ¿no? O sea, esa frase además me resonó durante días en la cabeza, ¿no? Que una persona de ese nivel, con esos medios a su disposición, con todo el mundo por delante, ella pedía lo que quería y se lo daban. Sin embargo, lo único que pudo elegir en el fondo fueron los perros. La historia de su primer perro, cómo lo compró, cómo lo consiguió, en fin, cómo lo acompañó ese perro durante toda la vida del perro, y los que tiene ahora, ¿no? Y ella me dijo eso, ¿no? Fue lo único que pude elegir en mi vida. Y fíjate toda la profundidad que tiene esa frase, ¿no? Parece dicha así al pasar. Me sorprendió cuando me lo dijo, pensé que era una frase que, en fin, a veces se dice mucho sin pensar, y sin embargo encerraba una gran verdad. Y además de encerrar una gran verdad, creo que explicaba algunas cosas, ¿no? Creo que explicaba algunas cosas de su propia vida, ¿no? Cómo eso la había determinado a ella. Estoy pensando, por ejemplo, en sus vínculos afectivos, por ejemplo, ¿no? Que ella quizás no pudo elegir del todo sus relaciones afectivas, no pudo, llevar completar ciertas etapas afectivas de su vida por impedimentos familiares, por otro tipo de obstáculos que aparecían. En cambio sí, los perros los pudo elegir, ¿no? Entonces eso habla también de una vida que tiene un trasfondo de tristeza, ¿no? Porque claro, si tú no pudiste elegir carrera, no pudiste elegir trabajo, no pudiste elegir pareja, no pudiste elegir el lugar donde vivir, y solamente pudiste elegir perros, es obvio que con los perros vas a tener un vínculo muy especial, ¿no? Porque son lo tuyo realmente. Graciano, ¿y quién es hoy Letitia Darenberg? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tareas realiza? Porque, de vuelta, tenemos esa imagen tal vez un poco difuminada con respecto a su tarea. La vemos en actividades sociales a veces, pero sabemos que es empresaria, sabemos que tiene justamente estas actividades vinculadas al campo. ¿Hoy cómo la describís? Bueno, evidentemente por razones de edad, el control de los negocios, de las actividades empresariales, fue pasando a otra generación. Eso es un hecho.
Es un hecho que hoy ya hay otras personas de su entorno familiar que están tomando decisiones, que están asumiendo, digamos, están imprimiendo el rumbo que determinadas cosas, en fin, de sus negocios. Es una familia que yo no profundizo mucho en el libro porque no era el, digamos, el leitmotiv del libro, ¿no? Pero evidentemente tienen intereses importantes fuera del Uruguay también, ¿no? Sobre todo en Canadá, Estados Unidos, en Europa también. Entonces eso, digamos, es un conglomerado muy, muy importante, un patrimonio realmente muy considerable. Pero digamos, las líneas generales de la conducción de ese conjunto de actividades empresariales, inversiones, etcétera, fue quedando en manos de las generaciones que le siguen, claro, ¿no? Entonces ella en este momento sí está muy concentrada en lo que yo creo que la ha motivado siempre, ¿no? Ella, no sé si le recordás, pero hace un par de años ella presentó una fundación que lleva su nombre, Leticia Darenberg, donde ella, bueno, trata de que lo que ella siempre hizo de una manera inorgánica, podríamos decir, ¿no? Digamos, simplemente por decisiones personales, tuviera una canalización más orgánica, ¿no? Que estuviera más institucionalizado, claro, esa actividad, vinculada sobre todo al tema del mundo animal, la protección de los animales, al apoyo a niños, a muchachos del interior que quieren continuar sus carreras universitarias, dentro de las posibilidades, obviamente, que ella puede tener, apoyarlos. De este momento, de hecho, hay un muchacho del interior que está estudiando en Europa, apoyado por la fundación. Y después también vinculado mucho al arte, ¿no? Ella apoya también la Bienal de Montevideo, que es una actividad artística realmente importante, quizás que llega a un público menor, pero muy significativo, ¿no? Claro. O sea, que la creación artística uruguaya, sobre todo en el mundo de las artes plásticas, se encuentra un canal de apoyo importante allí. Eso genera más también vínculo de colaboración con ciertos niveles de gobierno, tanto nacional como departamental. Es una persona que está muy activa en eso, pero te repito, más en eso hoy que en la parte empresarial, que sí, que tuvo su momento. En el mundo del automóvil, por ejemplo, ella llevó adelante el emprendimiento BOR, que trajo la marca Mitsubishi al Uruguay. Eso surgió de un desencuentro que tuvo a nivel familiar con su hermano, con Rodrigo, que estaba al frente de la compañía del Estido, integraba el directorio del Estido, creo que era el presidente del directorio, tenía inversiones en esa empresa. Y bueno, tuvo desinteligencias, y bueno, entonces encontró su propio camino, le apasionan los autos. Y bueno, y llevó adelante un emprendimiento que después, bueno, se desprendió del mismo porque, otra vez, una mujer en un mundo muy masculino, ella decía que, bueno, que a mí los gerentes no me dan pelota, hablando coloquialmente, ¿no? No está dicho en el libro de esa manera, ¿no? Pero bueno, que sus opiniones no eran tenidas en cuenta, vamos a decirlo de una manera más académica. Más académica. Y bueno, dijo, bueno, ya que no, en fin, lo que yo pienso, no, soy la dueña y no puedo llevar las cosas para el rumbo que yo quiero, bueno, mejor me desprendo de esto, y así fue. Pero, digamos, como se dice vulgarmente, se sacó el gusto, trajo una marca, trajo una línea de vehículos, fue una protagonista activa del mundo del automóvil en Uruguay, y también dejó su huella ahí, ¿no? El oyente del 909 nos manda un mensaje que pide que no le damos al aire, ratificando algo de lo que mencionaba recién Graciano con respecto al vínculo de la princesa con la gente que trabaja con y para ella. Graciano, ya en el cierre de la entrevista. Sí, eso es importante. Si pidió que no lo leyeran, está bien que tú lo hagas, pero eso es verdad, yo lo pude comprobar. El círculo de personas que trabaja directamente con ella, como colaboradores, bajo sus órdenes, en fin, de distintas tareas en Montevideo y en el campo, profesan por ella, fuera de su visión, digamos, en conversaciones o en gestos o en actitudes, uno ve que profesan un sentimiento de mucho cariño hacia ella, ¿no? De mucho cariño, de mucho reconocimiento, de mucho respeto, que se lo ha ganado ella en base a su forma de ser, a cómo trata a las personas, y está bien, esa persona seguramente quizás está vinculado, conoce anécdotas de ese mundo, que es un mundo privado, ¿no? Pero yo creo que redondea la personalidad de ella, ¿no? Después, el oyente del 826 dice: conocí a la marquesa Darenberg cuando llegaba al puerto de Montevideo a bordo de los buques de la desaparecida compañía Italia de Navigazione. Claro, dice Félix. Sí, no me acuerdo bien, pero fue a bordo de los buques Augustos o Giulio Cesare. Conte Grande llegó, en el Conte Grande. En el año 69 y en el 74. Claro, él cuenta de otra época, porque hasta esa época venían
al Uruguay en barco todavía, a pasar las vacaciones, así que él seguramente, esta persona, trabajaba en el puerto o estaba vinculada a alguna actividad marítima y recuerda muy bien esos viajes. Efectivamente. Graciano decía ya en el cierre de la entrevista. ¿Cuánta gente escucha este programa, Bastante, afortunadamente. Y no sabe lo que cuesta conseguirlos de a uno, como decimos siempre. Y además los oyentes están siempre muy activos y participando de las entrevistas que les proponemos, lo que mucho nos alegra. Como decía ya en el cierre, cuando un periodista va a escribir la biografía de un personaje, de una autoridad, de un funcionario, de lo que sea, biografía autorizada o no autorizada, a veces se encuentra a una persona activa, interesada en que se cuente su historia y se abre para que el periodista bucee en esa información y genere una crónica. A veces el resultado de esa crónica le puede gustar o no gustar, digamos. Hay veces que aún con la anuencia del personaje no son tan simples ni tan activos para que la información acceda a las manos del periodista que va a crear esa historia. ¿Cómo fue tu vínculo con ella para crear este libro? ¿Cuán activa, cuán profusa se mostró, cuán interesada en contar parte de su historia? Siempre dispuesta a todas las preguntas, en base a una especie de acuerdo que yo le propuse, yo creo que el primer día ya, que fue básicamente el siguiente. Mire, yo he pensado en la estructura de este libro, he pensado, digamos, que tiene, como tú lo notaste al iniciar la conversación, digamos, tiene organizar cada capítulo, ¿no?, en cronológico de su vida, salvo el primer capítulo que empieza con la llegada de ella al Uruguay, pero el resto sigue un orden cronológico de su nacimiento hasta el día de hoy. Y le dije, mire, yo pienso organizar para que además sea amena la lectura de esta manera. Cada capítulo va a tener un texto central, que lo voy a escribir yo, digamos, en base a mis propias consideraciones, a mi punto de vista. Va a tener un recuadro, como decimos en el periodismo, ¿no? Destacando un hecho que tiene que ver con ese periodo de la vida que se está contando, y después va a tener la clásica entrevista, pregunta-respuesta, porque obviamente yo trabajé mucho en base a entrevistas con ella, ¿no?, muchas horas de conversación. Entonces le dije, mire, yo lo que le propongo es una cosa, lo que yo voy a escribir bajo mi responsabilidad, digamos, por mi cuenta, que yo firmo, eso no me gustaría mostrárselo porque, en fin, sería como someterlo a una censura, claro. Y no, eso no me gustaría. Lo que sí le propongo es que yo le voy a mostrar todo lo que yo pongo en boca suya como pregunta y respuesta. Esto sí, porque me parece que es lo que corresponde, porque si yo voy a decir que usted me dijo tal cosa, y después capaz que en el curso de la edición de la nota o de la grabación hay algo que yo no interpreté bien o algo que no era lo que usted pensaba, no me parece correcto publicarlo sin que usted me diga que está de acuerdo. Entonces me parece bien. Así que yo le di a ella para leer solamente lo que son preguntas y respuestas, que es un tercio del libro. Ella me lo devolvió, mira, me agregó el nombre de una cabra que ella tenía en Francia, que quería que apareciera el nombre de la cabra, no estoy exagerando, me pidió que incorporara 2 o 3 nombres de personas que son colaboradoras de ella en distintas actividades que le pareció que tenían que estar mencionadas, aunque ella no lo hubiera dicho en la entrevista en sí misma, pero dijo, mire, Pascal, me parece que me gusta el nombre. ¿Cómo no? Eso lo decide usted. Y creo que nada más. Ya te digo, el nombre de la cabra, 2 o 3 personas. Y después una anécdota que además la pinta del cuerpo entero, ¿no? Hay una parte que yo cuento sobre los festivales de Punta del Este de cine, el famoso festival de Punta del Este, que llegaban actrices de primer nivel, y que, según la crónica de la época, había una actriz francesa que había sido la primera que usó bikini en Uruguay, ¿no? Las primeras playas. Entonces yo lo puse, ¿no? Pero no sé cuánto, fulana de tal, la actriz tal, no sé qué. Entonces me corrigió, no, la primera que usó bikini en Uruguay fui yo. Mirá. Entonces, bueno, por supuesto que también lo corregí, ¿no? Claro. Porque si ella me dice que fue la primera en usar bikini, yo cómo la voy a contradecir. Así que yo te diría que esas fueron las correcciones que me hizo. Esa parte fue muy divertida. Y una pregunta más para cerrar. Lo vio después de que estaba terminada la obra, digamos. ¿Cuál fue su reacción? Yo creo que le gustó. Pero además, sobre todo... Te hago esta pregunta porque en la serie de Crown sí, hay un episodio donde el Parlamento le regala a Winston Churchill un cuadro, sí, que lo hacen pintar
con Sí, la anuencia de Churchill. Y cuando Churchill lo ve, odia ese cuadro. Ajá. Odia ese cuadro porque lo muestra como estaba, viejo y cansado, Ajá. después de haber lidiado con Gran Bretaña en sus peores años, digamos. Y él le pregunta al pintor, ¿por qué me retrata así? Y el pintor le responde, porque así lo vemos, porque así está usted hoy. Churchill seguía creyendo que era el mismo que lideraba Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, y ya había pasado el tiempo, incluso cuando había perdido la elección, digamos, y ya no era aquella persona, era otra persona. Y a todos les debe costar verse reflejado en un libro, aunque cuente su propia vida. Por eso te hacía la pregunta de cómo ella lo había recibido. ¿Querés que te diga la verdad? No hablamos mucho de eso. Pero sí, yo creo que ella... A ver, el día de la presentación, que fue en el MACA, que fue el 6 de febrero... Lugar en el MACA, espectacular, se lo recomiendo aunque no haya ido. el MACA, el Museo de Chugarra en Punta del Este, espectacular. Ella firmó, porque tengo el dato exacto, 170 libros, o sea que fueron los libros que se vendieron ese día. Ella, que es una persona que bueno, que se cansa, como una persona de su edad, llega un momento que se cansa, en fin. Ella firmó el primer libro y el número 170 con la misma energía, a cada uno le preguntaba el nombre, le ponía una frase uno por uno, una cola larguísima. Entonces, una amiga suya me comentó, ¿vos te das cuenta? Ella que es incapaz de estar 15 minutos seguidos haciendo una tarea porque se cansa, porque se aburre, porque se levanta a fumar un cigarro, porque pide agua, porque pide un café. Dice, estuvo 1 hora y media firmando libros, no se le movió un pelo, estaba radiante, feliz. Yo creo que fue un momento importante para ella. Quizás el libro puede deparar alguna otra sorpresa en el futuro, no lo sé. Yo creo que ojalá pueda abrirse un camino allí, porque es una vida es una vida única. Es una historia irrepetible, es una historia que quizás por tener Uruguay como centro, es una historia que no le damos importancia, pero es una historia muy potente, es una historia universal, es una historia internacional. Es como también tú decías, ¿no? Es una mujer de 83, 84 años que está plenamente vigente en sus facultades intelectuales, físicamente se la ve, en fin, enfrentando todas las actividades cotidianas perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo creo que sí, que ella quedó, si me preguntas a mí, creo que ella quedó feliz. Quizás en el entorno más o menos cercano puede haber gente, en fin, que de repente puede haberse sentido un poco molesta, eso no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no lo sé. Quizás sí, quizás no, pero no, realmente no lo hice pensando en eso. Traté de hacer el libro con la mayor profesionalidad posible. Eso te puedo asegurar, porque bueno, es una vida muy larga, es una vida que tiene muchas aristas, y hay aristas que son circunstanciales, que son de momentos muy especiales, hay quizás enfoques de ella personales sobre cosas de la vida, sobre cosas que quizás no hacen al centro de su historia personal. Y quizás un escritor que busque un poco de sensacionalismo podría agarrarse de una frase perdida, suelta, para generar una situación que no es la conveniente, no es mi estilo, sinceramente, nunca hice periodismo de esa manera, siempre traté de rescatar lo que me parecía que era el mensaje o lo que se estaba diciendo realmente y no centrarme en una cosa lateral, que, mirá lo que dijo, fíjate acá, y entonces hacer todo un mundo de eso. Fíjate que el libro está circulando por todos lados y no hay nadie que haya buscado o encontrado una frase que diga, mirá lo que dijo fulano, no, porque está contada, incluso las cosas más, si se quiere, más escabrosas, están contadas con mucha naturalidad. La oyente del 866, Graciano, dice que no le quepa ninguna duda a tu entrevistado que tenés los mejores oyentes. No tengo ninguna duda. Pero acá también, como dicen en España, la oyente se va arriba y pone: así que puede dejar un libro para sortear entre tus fieles oyentes. Buen fin de excelente, como siempre, gracias. Lamentablemente, que yo tengo acá no lo puedo sortear porque Graciano, con mucha amabilidad, me lo dedicó a Francisco por su amistad y gratitud,
Montevideo 11 de marzo, que fue cuando me trajo el libro hasta la radio. Este no lo puedo sortear, pero si hay disponibilidad, sorteamos uno la semana que viene. Contá con eso. Bien, oyente del 866, a partir del lunes abrimos el sorteo entonces para que uno de ustedes, de los muchos que son, se puedan ganar este libro, La Letitia Darenberg, Memorias de una princesa rebelde. Graciano, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pasé un momento muy lindo.